Bueno, continuando, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos para entender mejor este tema, como la sobrepoblación, la planificación familiar, métodos tradicionales, salud reproductiva, etcétera, etcétera. Bueno, como sabemos últimamente la sobrepoblación en países muy desarrollados es un problema, pero no olvidemos que también en países de vías de desarrollo como México es un problema creciente los embarazos no deseados, porque como sabemos la economía no ayuda mucho para mantener a un hijo en estos casos. Hay que tener en cuenta qué es la planificación familiar. Bueno, la planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá, así como va a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Este derecho es independiente del sexo, la preferencia sexual, edad, el estado social o legal de las personas. Y muchas veces los métodos tradicionales de planeación familiar no son 100% efectivos en el aspecto de control natal. Es por eso que existen otras medidas con las que se verán en este presente trabajo de investigación llamado planificación familiar. Primeramente, debemos de tener en mente algunos conceptos como el de salud reproductiva. Pero, ¿qué es la salud reproductiva? Bueno, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. No solo es la ausencia de enfermedad o dolencias. En todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia, teniendo en cuenta los aspectos éticos de la presente investigación enmarcados en los derechos reproductivos que inmersos en las leyes nacionales e internacionales se basan en el reconocimiento de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espacio de los nacimientos, el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar un nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También es importante mencionar una situación en México de desigualdad. Bueno, hay dos temas que me parece interesantes tratar en relación con los métodos quirúrgicos, que es la desproporción verdadera entre los dos que existen y su utilización en algunos casos sin el consentimiento de la mujer. Esto se puede ver en pues unas zonas rurales, en rancherías, en pueblos donde todavía hay estas prácticas. Respecto al primero, es significativo que en México se realicen 16.5 más veces ligaduras que vasectomías, situación que difiere de otros países pues más desarrollados como Estados Unidos, donde solo hay 1.6 salpingoclasias por cada vasectomía. Es 26.3 contra 16.3% de las mujeres que emplean métodos anticonceptivos. Y algo que me gustaría recalcar es el marco legal. Dice la Carta Magna: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espacio de sus hijos. Los métodos quirúrgicos son más efectivos que los convencionales. Esta es una buena pregunta que deberían de hacerse más seguido todos. Porque hay muchas personas que tienen miedo de hacerse estos métodos quirúrgicos. Hay ciertos tabús sobre gente que dicen que si casi no sirven, que si a un conocido le hicieron la ligadura y salió embarazado después. Pues déjame decirte que la anticoncepción quirúrgica voluntaria o AQV, ya sea en su modalidad de ligadura tubárica en la mujer o vasectomía en el hombre, es un método anticonceptivo considerado definitivo. Entonces, como ya mencionamos, la anticoncepción quirúrgica voluntaria, esta de aquí,
Pues ya sea en su modalidad de ligadura tubárica en la mujer o vasectomía en el hombre, es un método anticonceptivo considerado definitivo. La reversibilidad de ambos casos es con microcirugía y con un éxito no mayor al 30,1%. Ambos son bien tolerados y la mayoría puede ser realizada con pseudoanalgesia y anestesia local. Su eficacia alcanza a un 99,5% y es usada a nivel mundial por más de 200 millones de personas. La indicación principal es el no deseo de más hijos en la persona o la pareja. La AQB tuvo un gran impulso en la década de los 70 por ser el método de mayor uso por varios programas nacionales de planificación familiar. Esto sobre todo lo podemos recordar de los países asiáticos y hasta hay algunos que hoy en día siguen teniendo estas técnicas. Fue uno de los métodos que más impulso recibió por las campañas de varias instituciones. Primero, porque realmente existía una demanda insatisfecha de mujeres que tenían muchos hijos y que necesitaban un método definitivo y como una estrategia preventiva para reducir los índices de morbimortalidad materna en las grandes multíparas, o sea que tienen muchos hijos. Se han realizado más de 300.000 anticoncepciones quirúrgicas voluntarias en este año de 2020 y la mayoría con una técnica llamada Minilab, con complicaciones y muertes por debajo de las estadísticas mundiales. Sin embargo, las denuncias de esterilizaciones forzadas, cuotas de procedimiento para establecimientos médicos, complicaciones y los casos de muertes llevan a una cierta estigmatización del método. O sea, como ya lo platicamos, uno dice, no, que si que a tal primo de un amigo le pasó que no le funcionó. Estamos estigmatizando mucho este método que es bastante seguro. Y es oportuno mencionar que las cifras de lo anterior fueron sobreestimadas, ya que este con los años los establecimientos y los profesionales han sido abandonados este porque tienen temor a realizar estos mismos procedimientos. Y ha sido un método enormemente efectivo con bajísimas complicaciones que podría realizarse en intervalo y en posparto por una minilab baja o alta transcesárea. Costo efectivo en materia ideal y la verdad es ideal para parejas que deseaban culminar su reproducción y pues perdió su espacio en la mezcla anticonceptiva del país. Realmente las personas ya no querían utilizar este método porque somos a veces mmm, estigmatizamos mucho sin realmente conocer los beneficios. Entonces, ¿cuáles son los métodos quirúrgicos? Bueno, primeramente cabe recalcar que son métodos esterilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su finalidad es anular la capacidad reproductora. Esto pues obviamente ya sea del varón o de la mujer, sin que esto implique afectar su potencia sexual. Asimismo, debemos considerar de carácter permanente, aunque en algunos casos se pueden revertir mediante microcirugías, mediante un procedimiento muy complicado, y representan los métodos con menor índice de fallos, siempre y cuando se realicen adecuadamente. Unos estudios marcaron que el 72,3% de las mujeres que emplean métodos anticonceptivos recurre a los quirúrgicos, que veremos a continuación. Bueno, hablando de la ligadura tubárica o salpingoclasia. Bueno, es por una diferencia significativa el método más utilizado en México, pues el 36,3% de las mujeres casadas o en unión libre lo emplean en el estudio más reciente de 2009. Esto representa un aumento significativo respecto a lo que ocurría en, por ejemplo, el 97, cuando era socorrido por poco menos de 30% de las mujeres en esas condiciones. Y bueno,
¿En qué consiste? Bueno, consiste que mediante una intervención quirúrgica que requiere anestesia general, se bloquea el paso desde de los espermatozoides al tercio distal de la trompa de falopio, donde habitualmente pues tiene lugar la fecundación. A menos de que sea un embarazo ectópico, pero no es el caso. No se trata de un procedimiento único, sino que existen varios procedimientos. Así es posible realizar la amputación total o parcial de las trompas o solo el ligamento de las mismas. También se acude a la electrocoagulación con corriente eléctrica o colocación de diversos dispositivos dentro de las trompas que bloquean el paso o impiden su correcto funcionamiento. Y bueno, no todo puede ser de color de rosa, también hay efectos secundarios que puede dar lugar a, como ya mencionamos, embarazos ectópicos. Junto a esto se dan todos los riesgos propios de una cirugía, que es la oclusión parcial de las trompas, rotura de las mismas, hidrosalfinge, que es la acumulación de líquido en el interior de una trompa, y lesiones en los vasos sanguíneos, intestinos y en los uréteres. En algunos casos también puede causar problemas psicológicos justo por su situación de irreversibilidad. Entonces es algo que hay que sí estar muy seguro de hacerlo, ¿no? Como todo en la vida hay que tener seguridad sobre las decisiones en nuestro cuerpo. Y hablando sobre su eficacia, en una situación ideal tiene una eficacia cerca del 100%. Tiene un índice de fallo de 0.05 embarazos por cada 100 mujeres. Mientras que su eficacia práctica pues es del 99%. El fracaso suele estar relacionado con errores en la realización del procedimiento o recanalización espontánea de las trompas, que son pues la verdad factores que ya que no podemos controlar. Y bueno, la vasectomía, que esta ya es perteneciente al varón. Y bueno, ¿en qué consiste? Es la sección, bloqueo o sellado con calor de los conductos deferentes de los testículos del varón, mediante una intervención menor que dura unos 15 minutos y requiere anestesia local. El procedimiento provoca que, transcurrido un periodo, el semen eyaculado ya no contenga espermatozoides, y por lo tanto sea imposible la fecundación. En México se trata de un método todavía poco empleado, pero en rápido crecimiento. De hecho, entre el año de 1997 y 2009 aumentó casi el 70%, al pasar de ser el método empleado por 1.3% de las mujeres al 2%. Y bueno, hablando sobre la esterilización femenina, con estos métodos se bloquea o corta las trompas uterinas o de falopio para que los óvulos no puedan reunirse con el esperma. Hay varias maneras en las que los proveedores de salud llevan a cabo estos procedimientos. Y bueno, en su contraparte tenemos la esterilización masculina, que este método evita que el esperma salga de los testículos, y más adelante en la siguiente tabla retomaremos y veremos de manera general los distintos factores de los métodos de planificación más populares en México, tomando en cuenta función, precio, ventajas y pues sus supuestas desventajas. Comparación de aspectos generales sobre la esterilización. La esterilización masculina pues tiene un funcionamiento del 98%, pero varía con el método. Cuesta alrededor de 1.500 a 6.000 dólares. Y estos métodos reducen la preocupación de un embarazo y proporcionan un método permanente altamente efectivo para controlar la natalidad. Como desventajas, la mujer puede arrepentirse y pues como ya dijimos, puede causar Muchas gracias por su atención.